Gracias. Así que estamos en la letra P en el alfabeto y el vigor espiritual se trata de encontrar palabras que hablen de promesas que tenemos en el Señor. Por eso se llama vigor espiritual y salud emocional con las promesas de Jesús. Así que hoy vamos a seguir en la letra P. A veces nos quedamos estancados unas 2 o 3 clases en una letra y hoy, el lunes, hablamos del pacto que Dios ha hecho con nosotros a través de la sangre de Cristo, el nuevo pacto en su sangre, ese pacto de salvación y de perdón por gracia en fe de lo que ha hecho el Señor Jesús por nosotros. Y hoy vamos a seguir en la P con una palabra muy similar y es la palabra perdón. El perdón que tenemos a través del Señor Jesús. Y aquí estoy compartiendo la pantalla con las hermanas. Siempre tengo mis hermanas de Zoom en vivo y en directo y con ustedes pues el Facebook Live. Lamentablemente no pueden ver las notas, pero después ponemos la clase ya elaborada a través del YouTube, el canal de Tesoros del Cielo, tesorosdelcielo. Si ponen www.youtube y de ahí una línea inclinada C de canal, otra línea inclinada Tesoros del Cielo 3, ese es nuestro canal de YouTube. Así que al ratito se pueden esperar para ver las notas y acompañarnos o tener una mejor entendimiento visual de las notas. Ahora, también acuérdense, hermanos, que pueden imprimir las notas gratuitamente, ahí en la página de Facebook, en la página Estudio Bíblico Tesoros del Cielo. Encuentran en archivos todos los estudios que hemos dado, están ahí para imprimir gratuitamente y compartir con los que ustedes deseen. Bien, vamos a comenzar y ya hemos orado con nuestras hermanas, pero para incluirlos a ustedes, vamos a orar que el Señor dirija este estudio. Bendito Señor, gracias por tu Espíritu Santo, que es nuestro Maestro. Señor, abre nuestros ojos a tus verdades, ablanda nuestro corazón y que caiga esa semilla que da mucho fruto para tu gloria, Señor. Ayúdanos a ser hacedores y no tan solamente oidores, Señor, de tu palabra. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén, amén. Bien, la palabra perdón la encontramos por primera vez en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, capítulo 4, versículo 20. Es la palabra, hay varias palabras para decir perdón en hebreo, pero esta es la primera que aparece aquí y es la palabra salak. Salak, acuérdense, en la C y la H suena como, dependiendo de dónde está ubicada, a veces suena como J para nosotros en español, pero en esta oportunidad suena como K, salak, que quiere decir perdonar, absolver. Esa es la idea principal, como que se le perdona, ¿verdad? Se le quita el absolver, es como declarar inocente, es la idea de esa palabra. Una persona es culpable, pero se la declara inocente, ¿verdad? Levítico 4:20 dice, hablando del sistema levítico de sacrificial, ¿no? De animales, cómo se ofrecían animalitos, el pueblo de Israel, todo esto Dios lo implementó como una figura, una proyección de lo que haría Cristo por nosotros, ¿verdad? Y dice, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Así, acuérdense, en los judíos tenían diferentes tipos de sacrificios. Había sacrificio, como en este caso de expiación, había otro que era por ejemplo, se presentaban granos, se presentaban animales, uno como para hay diferentes categorías, como para agradecimiento, para perdón. En este caso había un becerro exclusivo que era para la expiación, que quiere decir el cubrir, ¿verdad? Alguien toma el lugar del otro, es la idea. Lo mismo hará
de lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. O sea, es importante notar que no era que en esta palabra salak se declaraban inocentes, se declaraban perdonados, pero tenían que hacerlo constantemente. Esa era la diferencia con el pueblo de Israel, que la sangre de los machos cabríos no les quitaba el pecado, los cubría nomás, y por eso tenían que constantemente seguir haciendo expiación o pedir perdón a través del sacrificio de alguien inocente. En este caso eran los becerritos. Ahora, es importante notar que era necesario derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no había expiación de pecados. Eso dice, no hay expiación de pecados. Alguien tiene que morir. Tenía en este caso eran animalitos. Obviamente Dios no aprueba el sacrificio humano, ¿verdad? Esto era nomás una proyección a lo que él mismo haría siendo Dios, Dios hombre por nosotros. Por eso es importante entender que no se trata de nosotros alcanzar perdón haciendo algo, porque nosotros no podemos cubrir nuestros pecados y mucho menos quitar nuestros pecados. Se necesita derramamiento de sangre y ya se derramó la sangre perfecta, que es la sangre del pacto nuevo a través de nuestro Señor Jesús. Así que la idea es más bien declarar inocente a alguien, en este caso en el Antiguo Testamento, era cubrir el pecado del pueblo y no necesariamente quitarles el pecado, ¿verdad? Salmo 130 también se usa esa palabra en el Salmo 130, versículo 4, pero vamos a leer desde el versículo 3. Aquí está el nombre de Dios abreviado, Ja, Ja, dice Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Nadie, nadie. Si el Señor se fijara en nuestros pecados, ninguno fuéramos aceptados. Esa es la realidad triste de la condición humana. El Señor no puede eh, acoger algo pecaminoso, no puede. Va en contra de su justicia, de su santidad. Por eso dice, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Nadie. No podríamos por nuestro pecado. Pero dice el versículo 4, pero en ti, hablando de Dios, en Él está el perdón, por Él, porque Él muere por nosotros, ¿verdad? Esa es la idea. En ti hay perdón para que seas reverenciado. O sea, si Él nos mirara a nosotros, no pudiera haber perdón, pero como se ve a sí mismo, ve a su Hijo, el perfecto sacrificio, Él nos perdona por la perfección de su Hijo, ¿verdad? Y por eso Él debe de ser reverenciado, debe de ser reconocido. Dios es el único que da el perdón. ¿Cómo? A través de sí mismo, a través de su sacrificio, ¿verdad? Así que esa palabra está muchas veces en el Antiguo Testamento, pero esta es una y la primera vez que sale. Ahora vamos al Nuevo Testamento a ver la palabra perdón, hablando de la importancia de tener a Jesús en nuestra vida para que ese pecado sea no solamente perdonado, pero sea quitado, sea borrado, ¿verdad? Es importante la sangre de Cristo, ¿verdad? La siguiente palabra que está en el Nuevo Testamento que habla de perdón es la palabra afesis. A siempre adelante, bueno, la gran mayoría de las veces que una palabra tiene la letra A, quiere decir sin, y entonces afesis, aquí esas son una composición de dos palabras, sin prisión, sin opresión, quiere decir. Por eso la palabra afesis quiere decir liberación de la esclavitud. Está haciendo, la puerta de la cárcel se te está abriendo. Perdón, como si nunca hubiesen sido cometidos. Eso es hermoso de parte de Dios cuando Él perdona, Él nos ve por la sangre de Cristo como que si nunca hubiésemos ofendido al Señor.
como que si nunca hubiésemos pecado. También la palabra afesis tiene la idea de remisión de la pena. Remisión es ah, como que es una palabra de contaduría, ¿no? Se pasa la deuda a otra cuenta. El Señor pasa nuestra deuda a su cuenta y Él paga todo. Por eso dice remisión de la pena. Ya está todo pagado, ya no hay necesidad de eh, tratar de salvarse, porque Dios nos salva a través de Cristo, ¿verdad? Él cancela la deuda. Esa es la idea, nos da libertad. Libertad para tener una vida para su gloria, ¿no? Ya no estamos prisioneros del pecado, sino que somos libres del pecado para vivir una vida de obediencia, una vida consagrada a Dios, porque somos libres. Ya no, el pecado no tiene control sobre nosotros. El que no tiene a Cristo es esclavo del pecado. El que no tiene a Cristo tiene una deuda con Dios. Está oprimido por su propia maldad, ¿verdad? El poder del pecado dice que es exaltado por la muerte, el temor a la muerte. La gente sin Cristo tiene terror morir. El creyente, como es libertado del pecado, ya no tiene una culpabilidad, ya no tiene una deuda con Dios, es libre y siente, es una bendición irse con el Señor, no siente ese terror que tiene el mundo, porque sabe que su vida le pertenece a Dios. Así que esa es la palabra afesis que se encuentra en este versículo del Nuevo Testamento, o se los encuentra en estos versículos. Acuérdense, quiere decir libertad, quiere decir liberación de la esclavitud o de la cárcel. Son dos ideas profundas, ¿verdad? Porque un esclavo no tiene futuro. Pertenece a su dueño, ¿verdad? Y tiene que someterse a la dureza del dueño, ¿no? Hablando de nuestro primer dueño, Satanás, ¿verdad? Él nos esclaviza y es un dueño cruel, ¿verdad? Que castiga, que destruye nuestro cuerpo, nuestro futuro. No hay futuro con él, pero el Señor en su misericordia nos da perdón y nos liberta del poder del pecado y de la muerte, ¿verdad? Nos cancela la deuda y nos da libertad. Vamos a leer eso en Marcos 3:29. Dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. O sea, aquí no tiene afesis, dice, no tiene libertad. La persona que blasfema contra el Espíritu Santo quiere decir el que rechaza el mensaje que el Espíritu Santo revela a su corazón. Tarde o temprano, todo ser humano es confrontado con la verdad de la salvación solo por Cristo. El Espíritu Santo le va a redarguir en su mente y decir, mira, lo que tú has creído todo este tiempo ha estado mal. No hay muchos salvadores. No te salvas por religión, no te salvas por tu iglesia, no te salvas por bautizarte, no te salvas por tus esfuerzos o tus obras, es por Cristo nomás. El Espíritu Santo va a hacer eso. Ese es el trabajo de él, convencer al mundo de pecado y de su necesidad de un Salvador. Cuando el Espíritu Santo convence a alguien en la mente y su corazón de esta verdad y la persona la analiza y dice, suena bien, pero yo prefiero quedarme con mis tradiciones, me quedo con mis otros salvadores, me quedo con mi religión, no quiero este mensaje. Eso es un rechazo al Espíritu Santo, que es el único que puede convencernos, el único que puede cambiarnos. Cuando alguien rechaza al Espíritu Santo de Dios, dice la palabra, ya no hay manera de que Dios llegue, porque si se le rechaza su espíritu, su presencia, no va a haber apertura para la verdad. Entonces dice, no tiene perdón esa persona que rechaza ese,
redarguir del Espíritu Santo, no. Alguien que blasfema contra el Espíritu Santo sería alguien que dice, eso es puro cuento, eso de que solo Jesús salva. Y esto es una realidad presente en el mundo en que vivimos. Aún dentro de los círculos, entre comillas, cristianos, casi todas las iglesias aumentan algo más a Jesús para salvación. Estamos hablando de salvación. Y el mundo dice, creer que Jesús es el único Salvador es estrecho, es mente cerrada. ¿Cómo pueden pensar que solo Jesús salva si hay millones de musulmanes, millones de hindús, millones de budistas? ¿Cómo crees tú que solo Jesús puede salvar? Y meten la semilla, ¿verdad?, de la duda, blasfemando contra el Espíritu Santo, que claramente dice que no hay otro camino, no hay otra verdad. Solo Jesús salva y Dios tiene misericordia de todos, a todos tarde en su tiempo, ¿no? Les da oportunidad de escuchar el mensaje, pero si la persona blasfema contra el Espíritu Santo, que es el que comunica esta verdad, ya no recibe, no podrá recibir perdón, sino que dice es reo, está en la línea de los cautivos para el juicio eterno, ¿verdad? Eso es en el campo negativo. Afesis no tiene jamás perdón, no tiene afesis, no tiene libertad la persona que rechaza el mensaje, no tendrá una cancelación de su deuda espiritual, ¿verdad? No tendrá libertad de la cárcel de sus pecados, ¿verdad? Muy triste la condición de alguien que rechaza el evangelio, porque el evangelio de Jesús es el poder de Dios para salvación a todo el que cree, al que confía en el trabajo redentor de Jesús, el que deposita su confianza, su fe totalmente en Jesús. Esa es la salvación, ¿verdad? Jesús solo. Vamos a ver Lucas 1, 76 al 78. Hablando de Juan el Bautista, miren, esto es muy interesante, la revelación progresiva de la salvación de Dios. En el versículo 76 dice, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Noten, es el principio, todavía Jesús no moría aquí, apenas iba a empezar su ministerio. Y dice, porque irás delante del Señor, de la presencia del Señor, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. O sea, iba a preparar a la gente los corazones para que escuchen el mensaje de salvación, para que puedan ser perdonados de sus pecados. O sea, no era que Juan el Bautista perdonaba, él anunciaba al que traía el perdón. Dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Por la gracia de Dios, vino Dios a hacer cuentas consigo mismo, ¿verdad? Vino a hacer, a tomar nuestro lugar, ¿verdad? Y Juan anunció esto, he aquí, dijo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Noten, en la mente del judío había corderitos que cubrían los pecados, pero cada año se tenía que hacer un sacrificio y derramamiento de sangre para perdón, para esa cobertura de pecados. Pero aquí viene Dios y no solamente que los cubre, pero el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Es para todo el que cree en él. Así que ese fue el anuncio, ¿verdad? Que se sigue dando hasta el día de hoy. Dice la palabra que Dios como que ruega a través nuestro que el mundo se arrepienta y reciba a Jesús como su único Salvador. Lucas 3:3 dice, y él, hablando de el Señor Jesús, dice, fue por toda la región, perdón, de Juan el Bautista, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Aquí entra un versículo que es interesante
saberlo interpretar, ¿verdad? Y la revelación progresiva del plan de Dios. Jesús todavía estaba en sus principios de su ministerio, no había muerto, no había resucitado, todavía no se había completado el plan de salvación. Por eso Juan vino a preparar el camino para anunciar que ya había llegado el rey, ya había llegado, el reino de los cielos se había acercado. Y por eso pedía que la gente exprese su arrepentimiento a través del bautismo. Ahora el creyente, la idea es similar, ¿verdad? Uno se bautiza exteriorizando lo que ya ha pasado interiormente. Esto es la salvación. Como uno ya es salvo, da un testimonio público al bautizarse de lo que Dios ha hecho en uno internamente, uno lo exterioriza, mostrando a la gente que uno ha nacido de nuevo, que uno se ha arrepentido y ha creído en este mensaje exclusivo de salvación en el Señor. Muy parecido, Juan, hacia la gente expresaba lo que había pasado en su vida, el arrepentimiento, lo expresaba exteriormente también bautizándose, ¿verdad? Para recibir el favor de Dios, esa es la idea, para recibir la aceptación de Dios. Aquí la palabra lo pone como perdón de pecados, pero sabemos que el único que otorga perdón de pecados es nuestro Señor Jesús, Dios, ¿verdad? Así que, y lo vamos a ver en los versículos subsiguientes. Miren Lucas 24, del versículo 45 al 48. Otra vez, Lucas 24, del 45 al 48. Dice el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento. Noten que el Señor, a través de su Espíritu Santo, tiene que intervenir para que uno pueda entender este mensaje. Si no, nadie lo entiende. El Espíritu Santo tiene que abrir el entendimiento de la persona para que se comprendan las escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Que las escrituras anuncian este mensaje, los profetas anunciaban a Jesús, la ley, los escritos de Moisés anunciaban a Jesús, desde el Génesis está Jesús, desde el primer libro, en Génesis está el mensaje de redención, que el Señor vendría a través de la simiente de la mujer. Pero el Espíritu Santo tiene que abrir este entendimiento para que podamos ver la verdad. Versículo 46, dice que ya el Espíritu les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Así que aquí vemos el progreso, como digo, la revelación progresiva. Con Juan el Bautista, el Señor está empezando con los judíos y se bautizaban para expresar el arrepentimiento porque querían recibir el perdón de sus pecados. Pero ya esto antes de que el Señor muera. Una vez que el Señor muere, resucita, cuando está predicando, si no me equivoco, es Pedro el que está predicando aquí y les explica, ¿no? Ya una vez muerto el Señor, dice, Él cumplió lo que estaba escrito, que era necesario que Él muera, que Él resucite, que Él padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase, ¿qué cosa? En su nombre. Ya no es por los becerros, ya no es por el arrepentimiento por el bautismo, sino es por su nombre, es por su autoridad, en su sangre, en su muerte, en su sacrificio. Es que obtenemos el arrepentimiento y el perdón de pecados, porque esto vaya a todas las naciones, ya no solamente a Israel, y el método que Dios usó para proyectar su plan fue a través del pueblo judío, pero ahora ya aquí ya vemos el, el mensaje ya dado, completado, ya no es algo progresivo, sino que ya se da. Dice, pero comenzó desde Jerusalén este mensaje.
Empieza con los judíos, predicando a otros judíos y después se expande a todas las naciones. Y nosotros somos testigos, dice, de esas cosas, nosotros también. Somos testigos de que Dios nos ha perdonado a través de Cristo por el arrepentimiento personal, individual, el reconocimiento de que solamente Él nos salva. Para mí he llegado a esa conclusión. A veces pensamos en muchos pecados. Ya que me tengo que arrepentir de esto, me tengo que arrepentir del otro, pero el primer pecado que uno se tiene que arrepentir es de hacerse dioses ajenos delante de Dios. Poner otro salvador. Y ese salvador puede tomar diferentes formas. A veces somos nosotros mismos. Pensamos que nosotros nos podemos salvar y si uno entiende el mensaje de salvación, el evangelio de Cristo, lo primero que tiene que reconocer es que es pecador, que no se puede salvar a sí mismo. No podemos porque somos pecadores y solo Dios acepta a la perfección, acepta la santidad y nosotros no somos perfectos. Entonces nos arrepentimos, reconocemos que somos pecadores y que en Él tenemos perdón de pecados por su sangre, ¿verdad? Ese es el Evangelio. Así que muy interesante, ¿no? Antes el Señor anunciaba como en sombra, como en figura, como un ejemplo de lo que iba a pasar, pero ya ha venido Cristo, terminada la obra en la cruz con su resurrección, ya no hay otra ilustración, otro método que se puede usar, solamente Cristo nos da el perdón de nuestros pecados. Vámonos a Hechos y vamos a ver unos cuantos versículos en el libro de Hechos. Dice Hechos 5:30 al 32, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, el principal. Perdón, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Noten esto, siempre van de la mano el arrepentimiento y el perdón de pecados. No puede haber perdón de pecados si no hay arrepentimiento. Tiene que haber un cambio de mente. La persona tiene que entender que solo Jesús salva. Y eso es un milagro que ocurre en la mente de la persona, porque de otra manera no entendemos ese mensaje, ¿verdad? Dice, y de nuevo, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen, a los que escuchan este mensaje y lo aceptan. El Señor, a través de su Santo Espíritu, da un mejor entendimiento de esta verdad. Hechos 10:40 al 43, hablando de Dios, dice, a este levantó Dios, a Jesús, al tercer día, e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Está hablando el apóstol. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Cuando uno entiende el Evangelio que Jesús es Salvador, lo acepta como Señor, como dueño, como juez, como la autoridad total, porque de otra manera Jesús no es juez de nuestra vida. Nosotros somos nuestros propios jueces, hacemos las cosas y juzgamos las cosas a nuestro parecer. Somos los jueces de nuestro destino. Cuando rechazamos a Jesús como Salvador, no lo vemos como el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. El que se arrepiente y es perdonado, entiende el mensaje de salvación, tiene en alta estima la palabra de Dios, el juicio de Dios, la presencia de Dios, tiene ese entendimiento de que Dios es soberano. El mundo no, el mundo se impone a Dios. Haz esto y haz el otro. Y yo pienso que tienes que hacer mejor así. ¿Por qué Dios hace así las cosas? ¿Por qué no las hace como yo digo? Él es su propio juez. Tiene otra visión, pero cuando el Espíritu Santo
llega a alguien a través del arrepentimiento y le da salvación en Cristo Jesús, le abre una perspectiva de que Jesús es Señor, Jesús es el juez de vivos y de muertos, es el Señor de todo. De este, dice, dan testimonio los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ven aquí, la autoridad de Cristo en su sangre, por su poder en su nombre, ¿no? Dicen el nombre de otra persona, o en mi nombre, o a nombre de mi religión, o a nombre de mi denominación, o a nombre de lo que sea. Puede ponerle ahí usted todo lo que quiera, pero las escrituras son bien específicas. En el nombre de Jesús hay perdón de pecados. Los que creyeren que Él es juez y Señor de vivos y muertos, el único Salvador, ellos reciben el perdón de pecados. Hechos 13, 35 al 39 dice, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, Jesús no llegó a descomponerse, él su cuerpo no experimentó la corrupción. Dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Su cuerpo se deshizo. Ahorita David es polvo, ¿verdad? Después de tantos miles de años. Dice, más aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, por medio de Jesús, el que no vio corrupción, el que resucitó, se os anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. La ley de Moisés llegaba hasta cierto punto, ¿verdad? Más era como para señalarnos y declararnos culpables. Y dice el Señor, es tan poderoso su sangre, es tan poderoso su nombre, es tan poderosa su autoridad, que si tú crees en Él, dice, si tú depositas tu fe solo en Él, en este que no vio corrupción, en otras palabras, crees en su resurrección, crees en su autoridad, debes de saber esto, que se os anuncia perdón de pecados en su nombre, dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. La fe en el sacrificio de Cristo. Noten que en la ley habían pecados que irremediablemente causaban la muerte. No había discusión. El que cometía ese pecado moría irremediablemente. O sea, no había gracia. Era muerte. Había pecados que no eran de muerte y eso habla Pedro en su carta. No hay pecados que no llevaban a ser apedreado a la gente, pero les llevaba a tener que restituir al agraviado, ¿verdad? Pero la sangre de Cristo nos libra de los pecados que eran considerados de muerte, o sea, de todos, desde los pecados que eran eh, requeridos de restitución, el Señor nos perdona de esos, el Señor nos perdona de los pecados que requerían muerte. Nos ha librado de la muerte el Señor, muerte física y muerte eterna, porque hay consecuencias del pecado y el Señor nos libra con su sangre, nos justifica, nos declara inocentes si creemos en su sacrificio. Bien, tenemos dos porciones más antes de terminar con el versículo del final. Dice Hechos 26, 15 al 18. Hablando Pablo ahora, hemos leído declaraciones del apóstol Pedro, ahora vamos a ver qué dice Pablo. Hechos 26, 15 dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti.
El versículo 17 dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Estaba escogiéndolo Dios a Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia, le da en su misericordia la oportunidad de ser apóstol. Dice, para que abra sus ojos, lo envía a predicar a los que no eran judíos. A nosotros nos alcanzó Pablo, para que nos abra los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Noten qué lindo cómo el Señor se revela al que vendría a ser el apóstol Pablo, ¿no? Te escojo, levántate, yo sé lo que has hecho, pero el Señor lo perdona porque Pablo lo reconoce como su Mesías, ¿verdad? Su Señor, su dueño, su Salvador. Y dice, te escojo para que seas un instrumento de bendición para mi vida al predicar a los que no son pueblo, a los que están lejos, a los que no tienen Dios, para que vengan y reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados. Noten que Jesús pudo haber dicho que reciban el perdón de pecados por la fe que tienen en mí y en otra persona o en aquella circunstancia o en aquella cosa, pero no, el Señor dice el perdón de pecados que es por la fe en mí, exclusivo, solo en Jesús. Y también que reciban herencia entre los santificados. Nosotros los gentiles, los no judíos, por la fe en Cristo, tenemos derecho a ser hechos hijos de Dios y recibir la herencia que van a recibir todos los que son separados para Dios, todos los que han sido justificados en la fe de Cristo. Colosenses 1, 12, 14 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dios nos ha trasladado de las tinieblas del poder de Satanás al reino de su Hijo, en quien, en el Hijo, tenemos redención, o sea, el Señor nos ha comprado, es un término que se habla como de rescatado, de siendo esclavos de uno, somos comprados para ser esclavos de otro, pero por amor, ¿verdad? No por presión ni obligación. Redimidos por su sangre, comprados por su sangre, trasladados de un estado de perdición, de tinieblas, de pecado, trasladados a la gloria, al reino de su Hijo, perdonados, justificados, santificados, declarados hijos de Dios, con herencia por la sangre de Cristo, por su nombre, ¿verdad? Todo en Cristo. Así que las escrituras son muy claras, no deja espacio para nada ni nadie más. Solamente Jesús, porque solo Jesús derramó su sangre perfecta, santa, inocente, por los culpables, ¿verdad? Y no solamente que muere, pero resucita para confirmar, sellar con su poder quién era él, ¿verdad? Que lo que él era, lo que él dijo es verdad. La resurrección de entre los muertos, la esperanza de todo el que tiene fe en Cristo. Terminemos con Efesios 1, 6 al 8, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, ¿qué cosa? Dice, aceptos en el amado. Dios nos ha aceptado por su Hijo, a quien Él ama, el amado, ¿verdad? Para que seamos para gloria, alabanza de su gracia, de su regalo. En quien, hablando del Hijo, del amado, en quien tenemos redención, otra vez la misma idea de el ser comprados, rescatados de la esclavitud del pecado a ser esclavos por amor de nuestro Señor. Dice,
rescatados por su sangre. Noten el énfasis en la sangre, porque es importante. No hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es generosidad de Dios, es bondad de Dios el ser perdonados, el ser declarados inocentes, el ser parte de la herencia, el recibir el poder del Espíritu Santo, el entendimiento para caminar en la fe de Cristo. Así que estamos más que bendecidos por Cristo Jesús, Señor nuestro. En su sangre tenemos el perdón de pecados y por ese perdón tenemos entrada libre a, a su presencia, a su reino, dice la palabra del Señor. Y por ese perdón, el Señor nos ha derramado de su amor, dice que Él ha derramado de su amor en nosotros a través del Espíritu Santo que nos fue dado, para que nosotros también podamos perdonar, así como Cristo nos ha perdonado a nosotros. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor por tremenda bendición, tremendo regalo, riquezas de su gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amado Padre Celestial, qué hermosa tu palabra, Señor, cuán clara es, cristalina, Señor, es como el agua que refresca, Señor, y que limpia, Señor, nuestra mente de la contaminación del mundo y de la confusión que hay allá afuera en cuanto a cómo obtener perdón de pecados. Señor, entendemos que tú te has revelado desde el principio, Señor, de la creación, has ido dando claves, ideas de cómo ibas a actuar en la persona de nuestro Señor Jesús, con las ilustraciones del Antiguo Testamento y los becerritos y los corderitos, Señor, apuntabas a lo triste que es que un inocente derrame su sangre por la culpa de otro. Ibas preparando el corazón de la humanidad para entender lo que iba a ser nuestro Señor Jesús por nosotros, el Cordero perfecto, santo, sin mancha, hecho pecado por nuestra culpa, Señor. Es nuestro representante único, el único mediador, el único dueño, Señor, de todo. Señor, gracias por este mensaje de poder. Dice tu palabra que este mensaje es tu poder para salvación a todo aquel que cree. Señor, pedimos que tú alcances a más personas con el mensaje de salvación para perdón de sus pecados, Señor, en Cristo Jesús. Gracias por abrirnos nuestros ojos. Gracias, Señor, por darnos la gracia de conocerte, Señor, y entender tu plan. Gracias por acogernos, Señor, no siendo pueblo. Señor, has hecho tu pueblo, nos has hecho tus hijos, nos has hecho herederos y coherederos con Cristo. Señor, gracias por tanto amor, tanta misericordia. Señor, ayúdanos a siempre apreciar el regalo de la salvación en Jesús, Señor, y te damos gracias por su amor por nosotros, por su perseverancia, por su poder, por su autoridad. Y en su nombre precioso, Señor, te bendecimos y te damos gracias. Amén, amén. Que Dios nos bendiga, hermanos, adelante con Cristo. Bien, mis hermanas,